Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a los pies del Maestro Live, con sus pastores Carmen y Benito Cañate. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso para este tiempo y acompáñenos durante esta hora donde vamos a compartir un tema de singular importancia con respecto a la palabra de Dios y que indudablemente va a edificar la vida de todos nosotros. Y es el que anunciásemos al final del programa del lunes pasado, referente a la religiosidad y la santidad. Y que es un tema importante tratarlo porque hay mucha confusión entre ambos conceptos. Y a veces confundimos la santidad con la religiosidad y viceversa. Entonces nuestro propósito es aclarar lo que significa una cosa y lo que representa otra, para que nosotros con plena claridad podamos darnos cuenta de cuánto estamos ante una conducta religiosa o cuando realmente en nuestras vidas se están comportando conforme a la santidad que Dios demanda de nosotros conforme a la palabra del Señor, porque ese es otro elemento fundamental dentro de este tema. La santidad es mandatoria de la palabra con respecto a nosotros, a nuestra vida y todo lo que eso conlleva desde el punto de vista de la doctrina, y no solo de la doctrina, sino de lo que ocurre en nuestro corazón cuando somos redimidos y somos transformados por la sangre de Cristo y hemos venido a ser morada del Espíritu Santo, frente a la religiosidad que puede existir de distintas naturalezas y que existen desde distinto orden, y que indudablemente algunos pueden apoyarse en la religiosidad para establecer criterios que están totalmente apartados de la palabra o contrarios a la palabra, y sobre esa base pararse en distintos criterios. Y así que podemos ver una religiosidad estricta y podemos ver una religiosidad liberal, y nos vamos a dar cuenta que ambas están en contra de la santidad. Así que acompáñenos durante este programa y sobre esa base Dios les bendiga y adelante, cielo. Claro, el tema de la religiosidad va ligado al legalismo. Así es. Va ligado a muchos aspectos fundamentales que vamos a tocar en esta serie de programas, porque hoy vamos a darle la base. Correcto. O a tocar algunos aspectos que nos llevan a desarrollar este tema de la religiosidad versus lo que es la santidad. Porque es medular que, así como vimos la realidad y la verdad, o vimos el estigmatismo versus las marcas de Cristo, nosotros tenemos que ir desglosando alguna serie de cosas, porque en este tiempo estamos usando el término religiosidad muy a la ligera, desconociendo algunos aspectos que nos señala la doctrina y atacando la vida de santidad. Entonces eso es fundamental diferenciarlo, porque no a todo lo que se llama religiosidad es religiosidad, y no todo lo que parece santidad es santidad. Entonces allí radica el ser entendido en los tiempos, el estudio, el discernir y estudiar la sana doctrina y el contexto en el cual el pasaje o los pasajes mal interpretados en realidad tienen su esencia. Y por eso, Benito, para hablar de religión, o una persona religiosa, hablamos de, o se refiere al esfuerzo hecho por una persona que utiliza las obras para agradar a Dios, o utiliza las obras para justificar su vida o su relación con Dios. Entonces es muy difícil confundir el ser religioso para tener y decir que tengo una relación con Dios. Pero también usamos muy a la ligera términos como que a Dios no le interesa la apariencia sino el corazón. Pero aquí vamos a desglosar la importancia de comprender lo interior reflejado en lo exterior, para entonces poder comprender que se trata de un estilo de vida, de relación con Dios, pero que también va ligado a mi conducta externa, que me lleva a reflejar realmente quién soy, porque las obras pueden decir una cosa de mí, pero no necesariamente soy así. Amén. Entonces allí es donde radica la confusión, y es aquí donde este programa quiere explicar que no se trata de lo exterior, se trata de lo interior. Amén. Es cierto, pero lo exterior debe ir cónsono
con mi vida interior. Hablamos de una congruencia y de una integralidad del ser humano. Exacto. Es decir, la transformación que opera en el hombre o en la mujer cuando acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador es una transformación que va orientada fundamentalmente a nuestra conducta. Y esa conducta está regida por nuestra voluntad y está determinada por nuestro corazón y por otros elementos como nuestras ideas, nuestras filosofías, etcétera, etcétera. Cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente empieza una transformación de nuestra vida. Al cambiar nuestra vida, nosotros nos podemos ver expuestos a lo siguiente: a un conjunto de normas externas que un grupo determinado pueda tener y pensamos que tenemos que seguirlas y tenemos que obedecerlas porque entonces de esa manera estamos agradando a Dios, o simplemente nos vamos directamente a la comprensión y el conocimiento de la sana doctrina que nos dice cómo debe ser nuestra vida y cómo debe ser nuestra relación con Dios y cómo debe ser la relación con los hombres. Como a nosotros nos gusta hablar conforme a la palabra y como lo que dice Jesús o lo que dijo Amén. Jesús, vámonos a Mateo capítulo 23. Aleluya. Es categórico. Es categórico, ilustrativo, figurativo, simbólico, como usted lo quiera señalar. Amén. Pero Jesús es el maestro. Así es. Y Jesús es el mejor que nos puede mostrar cómo va ligado este espíritu de religiosidad o este espíritu de fariseísmo, legalismo, como usted lo quiera señalar, que va ligado uno a otro con líneas de pensamiento hacia una misma dirección. Correcto. Y Jesús lo describe de esta forma. Vamos a verlo en este punto. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los religiosos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Amén. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Amén. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es tu maestro, el Cristo, y todos vosotros hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no, ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero más hay de vosotros, aquí vienen las cualidades. Escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces, más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio y ciego, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En el 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito
y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Entonces aquí vemos claramente, Benito, cómo Jesús nos enseña acerca de algunos puntos medulares que nosotros debemos comprender. El espíritu de religiosidad se está moviendo en medio de la iglesia y se supone que el cristianismo implica una relación genuina con Dios. Pero por desgracia muchas veces es fácil reemplazar esta relación realmente con Dios. Es fácil reemplazarla sin muchas veces darnos cuenta. Así es. Reemplazarla por un espíritu de religiosidad. Amén. Porque los fariseos pensaban que estaban en la verdad. Sí. Los fariseos pensaban que tenían la conducta apropiada. Pero la vida que agrada a Dios se trata de una actitud, se trata de conducta, se trata de testimonio, se trata de el fruto que emana de mí. Entonces, cuando vamos a ver el espíritu de religiosidad, todo lo que se mueve allí es carne y naturaleza pecaminosa. Aunque no parezca, perdón. Y el propósito de este programa no es señalar ni juzgar a nadie, es traer a la verdad lo que nos dé luces de lo que puede estar aconteciendo en un momento dado. Es que indudablemente cuando nosotros vemos el espíritu de religiosidad, y de hecho el fariseísmo es uno de los modelos de lo que es el espíritu de religiosidad, el que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Y tuvo que enfrentar el espíritu de religiosidad del fariseísmo, porque es un espíritu que hoy modernamente nosotros lo podemos asimilar a lo que es el legalismo. Es el cumplimiento de actos y comportamientos externos que no tienen que ver con ninguna transformación del corazón. Por eso se habla de sistema religioso. Era un sistema religioso de un conjunto de normas creadas por hombres, la mayoría de las mismas, y que estaban rigurosamente y que determinaban el comportamiento de las personas para poder ser calificadas como buenas o como malas, como justas o como injustas. ¿Y quiénes lo calificaban? Los que administraban el sistema. Entonces, ese espíritu de religiosidad que se ve en el fariseísmo es lo que nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 23 del Evangelio de Mateo lo califica como hipócrita. ¿Por qué? Porque la religiosidad, su naturaleza, es la hipocresía. Es decir, hay una doble cara, hay un doble rostro. El rostro que se proyecta y el verdadero que es el comportamiento y en las actitudes internas que muchas veces se manifiestan cuando nadie está viendo a la persona. Externamente la persona definitivamente, la persona se proyecta y a muchas veces como santo, pero internamente su corazón está cargado de maldad. Es cuando Jesús le habla de los sepulcros blanqueados, que así es en la religiosidad, están llenas de huesos, están llenas de cosas muertas y de inmundicia. De hecho, este espíritu de la religiosidad nosotros lo vemos aquí en el fariseísmo y de aquí vamos a partir. También lo vemos cuando Pablo tiene que enfrentarlo en el caso de los Gálatas. Los Gálatas que habían empezado en el espíritu terminaron en la carne. Y eso nos dice que la religiosidad, como bien lo señala Carmen, no es más que una expresión de la carnalidad, de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Porque es lo que le aconteció a los Gálatas. Los Gálatas cayeron en normas y se apartaron de la gracia y se apartaron del Espíritu Santo. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque toda religiosidad, todo movimiento de religiosidad, todo sistema basado en la religiosidad tiene una característica, ya sea la religiosidad estricta, aparentemente conservadora del fariseísmo, o la religiosidad de los corintios, que era una religiosidad basada en el libertinaje sexual.
y en el libertinaje de toda naturaleza, y en la permisibilidad de comportamientos que pensaban que podían cohabitar en la iglesia de Cristo. Entonces, ambos se califican por la carnalidad. Es que eso es lo peligroso, Benito, porque llegamos a un punto de o somos demasiado legalistas. Exactamente. ¿Verdad? O somos demasiado libertinos. ¿Verdad? Entonces, al final no comprendemos realmente qué es lo que quiere Dios, porque estamos viviendo en lo que a nosotros nos parece, no en lo que realmente a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque acomodamos la palabra o acomodamos los hechos a la conveniencia. Y en este tiempo se está viendo mucho en el modernismo que está entrando en nuestras iglesias. Por eso Jesús le dice, mira la versión al día. Dice, Jesús le dice, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Mira la característica uno. Una persona con un espíritu de religiosidad es una persona que conoce la Biblia, maneja la palabra, pero no la vive como tal porque la maneja a su antojo, a su conveniencia. Por eso Jesús dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen. Porque la vida que ellos llevaban contradecía lo que ellos decían, conforme a la palabra. Y así sucede muchas veces con nuestra vida, que debemos tener cuidado, porque le decimos a nuestros esposos lo que dice la Biblia, pero nuestra conducta refleja otra. O le decimos a nuestros hijos lo que dice la palabra, pero nuestra conducta refleja otra cosa. Entonces, al final está el hijo, o está el esposo, o está el compañero de trabajo, o está la persona. Bueno, al final, ¿qué es? ¿Qué hago? ¿Lo que él hace o lo que él dice? Porque lo que él hace es diferente a lo que él dice. Entonces Jesús dice, mira, no importa cómo ellos se comporten, le dice a los discípulos, al final haz lo que ellos dicen, porque ellos dicen lo que conocen de acuerdo a la ley, pero al final lo que ellos hacen no cuenta, no lo mires, porque si no te va a hacer tropezar. Mira lo que dicen mira lo que dice aquí la palabra, porque ellos enseñan una cosa y hacen otra, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos ellos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Mira, ¿quién te lo está diciendo? El Maestro Jesús lo está diciendo. Por eso es importante comprender que, porque hay gente que dice, están imponiendo mandamientos de hombres, están imponiendo, ese es un espíritu de religiosidad. No, muchas veces es la Biblia, pero yo tengo que cuidar en realidad qué estoy enseñando yo. Así es. Porque al final es algo bien interesante. Cada uno debe hacer como le dijo Pablo a los de Berea. Así es. Pablo hablaba, y ¿qué hacían los de Berea? Examinaban la Biblia para ver si eso si lo que Pablo hablaba estaba conforme a la realmente estaba conforme a la Escritura. Por eso Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tendréis vida y alcanzaréis conocerme. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ahorita TikTok dice muchas cosas, ahorita Twitter dice muchas cosas, ahorita las redes sociales, muchos pensamientos, filosofías, ideologías de hombres están tratando de interpretar y sacar de la Biblia sus propias interpretaciones, cuando la Biblia es su propio intérprete. Amén. Es importante este punto porque cuando nosotros nos vamos a 2 Timoteo, capítulo 1, Pablo escribiéndole a Timoteo sobre este aspecto, en el versículo 9 del capítulo 1 de Timoteo, de 2 Timoteo, dice la palabra, hablando con respecto a nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Entonces, inmediatamente cuando uno se da cuenta de eso, Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate
que el llamamiento que hemos recibido es un llamamiento santo. No es un llamamiento conforme a las obras. No es un llamamiento conforme a las apariencias. No es un llamamiento santo. Y como es un llamamiento santo, es un llamamiento directamente a nuestro corazón, en donde Cristo mismo nos ha provisto a nosotros de las capacidades y de las habilidades para poder cumplir ese llamamiento que Él nos ha hecho. Entonces, inmediatamente cuando nosotros nos damos cuenta de el conflicto al cual nosotros nos abocamos al conflicto de la religiosidad como un sistema que trata de imponernos a nosotros algo que supuestamente si nosotros cumplimos eso, nosotros seremos santos. Y nada, la religiosidad está totalmente alejada de lo que es la santidad. Y está totalmente alejada de lo que es la santidad porque se basa en normas, no se basa en la santidad. Y la santidad es más profundo, porque la santidad se basa en la palabra y en la acción del Espíritu Santo. Y hay muchas veces, cielo, que en este tema de la religiosidad versus la santidad, muchos terminan inclinándose por cuestionar la sana doctrina. Inclusive a atacar la sana doctrina sobre la base de que la sana doctrina no impone nada. Es que la sana doctrina te llama a una vida santa. Y la sana doctrina no te va a conducir a una vida santa porque a un predicador o a un maestro se le ocurre decirte que tienes que ir a una vida santa. Es que la palabra te llama a una vida santa. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro escribe de la siguiente manera por el Espíritu, versículo 13. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Entonces la palabra es contundente. La santidad es la manera de vivir del cristiano. La religiosidad no es la manera de vivir del cristiano. Ok, mira, cuando vamos a hablar de santidad, porque la gente se bloquea cuando hablamos de santidad. Así es. De una vez piensa que tienen que ser perfectos, tienen que ser sin error, y eso no es así. Dios conoce que somos seres humanos imperfectos. Amén. Pero eso no nos da el go para ser libertinos. Amén. ¿Qué es santidad? Tú lo acabas de leer. Santidad no es otra cosa que no hacer lo que antes hacía. Exactamente. Separarme de aquello que yo sé que a Dios no le agrada y que ensucia mi vida o que me impide tener una relación con un Dios santo. No estamos hablando de perfección. Amén. No estamos hablando de que no vamos a cometer errores, de que no nos vamos a equivocar, pero tampoco estamos hablando de pecar deliberadamente. Amén. Y decir, ay, es que porque Dios me va a perdonar y porque Dios sabe que yo soy un ser humano. No, porque hay veces que efectivamente nosotros cometemos errores, caemos y nos equivocamos porque estamos en ese proceso, pero no utilizar eso como una excusa para tener 20 años de proceso. Amén. 25 años, 10 años en procesos, porque los procesos son procesos pero que nos llevan al crecimiento. Amén. Y al desarrollo en una vida en Dios. Entonces cuando hablamos de la religiosidad, estamos hablando de la imposición de algo que nadie puede cargar realmente. Y eso era lo que hacían los fariseos, los escribas, lo que imponían, cargas que ni ellos mismos podían cargar. Entonces, a veces también utilizamos estos pasajes para llevar una vida libertina, pisoteando la sangre del Hijo y afrentando al Espíritu de gracia. Hebreos lo señala en el capítulo 10, verso 26, pecar deliberadamente, conociendo lo que está en la Biblia. Entonces, cuando estamos en ese libertinaje, cuestionamos a aquellos que nos llaman Amén. A la vida de santidad. Cuestionamos a aquellos que nos llaman a una relación con Dios, porque diciendo son fariseos, son religiosos. No, es que confrontemos nuestra vida con Amén. El reflejo o el espejo más
más práctico o perfecto, que es la palabra. Cuando la palabra me dice algo, no me lo está diciendo mi pastor, no me lo está diciendo el hombre o la mujer de Dios, me lo está diciendo Dios mismo. Amén. Entonces, tomar actitudes en este tiempo que vayan contra la santidad, me estoy volviendo un fariseo religioso libertino, y muchas veces hasta para llenar las iglesias, Amén. Muchas veces para agradar a muchos, y vamos entonces a caer en lo que Santiago llamó amonestación contra la parcialidad. Amén. Que también es parte de la religiosidad, es guiarme de acuerdo a las apariencias. Mira lo que dice el capítulo 2 de Santiago. Amén. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí de pie y siéntate aquí abajo bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Hermano mío, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrestan en los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén, amén. Entonces, debemos estar claros, porque una de las cosas que tiene el espíritu de religiosidad es que juzga a otras personas por su apariencia. Pero entonces al final también citamos, es que Dios no mira las apariencias, es el corazón. Entonces, ¿cómo ligamos esto, Benito, de que Dios no mira las apariencias sino el corazón, con Santiago, que dice que muchas veces actuamos mirando más al que tiene la mejor vestimenta y al pobre lo echamos a un lado? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo manejamos esta situación frente a lo que se debate en este tiempo? La tendencia del ser humano, aún en el conocimiento del mismo Dios, la tendencia del ser humano, cuando vemos el caso de aquella expresión, Dios no mira las apariencias, sino mira el corazón, lo vemos en el contexto cuando Samuel va a la casa de Isaí y va a ungir por rey de Israel a uno de los hijos de Isaí. Y Dios lo tiene que confrontar porque Samuel veía a aquel alto y robusto y hermoso, debe ser el rey. Cuando Dios lo tiene que detener, le dice, ven acá, tú juzgas conforme a la apariencia, yo miro el corazón, este no es. Entonces, para indicar quién sería el rey de Israel. Y eso nos da una experiencia de la personalidad y el carácter de Dios. Nosotros, cuando estamos en Cristo Jesús, y es la advertencia de Santiago, no podemos permitir que las apariencias determinen nuestro juicio. Como Dios no permite que las apariencias determinen sus decisiones, nosotros como hijos de Dios no podemos permitir que las apariencias determinen nuestro juicio. Las apariencias, nuestro juicio debe estar determinado por el conocimiento del Espíritu Santo y por la justicia que viene de parte de Dios. También usan ese pasaje para decir, puedo usar pantalón roto, puedo usar ropa indecorosa, puedo usar esto, puedo Cuando usar nos damos lo cuenta otro. de eso, la Biblia no se contradice, hermano. Ese es un principio bíblico fundamental. La Biblia no se contradice. ¿Cómo lo conjugamos? Imaginémoslo. Cuando nosotros caemos en esa interpretación y decimos, no puedo calificarlo porque esto y lo otro, no puedo calificarlo por eso, es válido cuando se trata de una persona recién convertida, pero no deja de ser válido cuando se trata de una persona que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Y por qué lo señalamos desde este punto de vista? Cuando Pablo confronta a los corintios, es allí, en la confrontación de Pablo con los corintios, donde se inserta este versículo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. ¿En qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu.
¿Y por qué Pablo se lo tiene que decir a los corintios? Porque los corintios pensaban que su cuerpo no le pertenecía a Dios, que Dios solamente Cristo había muerto por su espíritu y por su alma. Así que por consiguiente no le interesaba el cuerpo y ellos podían hacer con el cuerpo lo que daba la gana. Por eso es que Pablo, en ese mismo contexto, les advierte claramente a los corintios unas frases que nosotros conocemos muy ya. Versículo 9 del capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Esto es doctrina. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la Biblia no se contradice. La Biblia es clara. Cuando nosotros analizamos un versículo de la palabra y lo queremos jalar para justificar que vamos a pasar por encima de la sana doctrina, eso es, caemos en la religiosidad y en la manipulación. Y a veces hasta en el desconocimiento de los herejes de la doctrina, porque correcto, hay una corriente heregética que es salvo siempre salvo. Así es. Creciendo en gracia, que dicen por allí, y cuidado que nosotros los evangélicos cristianos y evangélicos podemos estar practicándolo, que lo que tú hagas con tu cuerpo no afecta la salvación de tu alma. Eso es una corriente diabólica. Amén. Por eso permiten los tatuajes, por eso permiten fumar, tomar, ponerse piercing, aretes, porque nada de lo que tú hagas con este cuerpo, porque este cuerpo vuelve al polvo. Amén. Entonces, como esto vuelve al polvo, esto no afecta la salvación de mi alma, porque mi relación con Dios es otra cosa. Yo puedo adulterar, yo puedo fornicar, yo puedo hacer todo. Entonces, vemos claramente que la palabra está peleando contra corrientes erróneas de pensamientos humanos, carnal, demoníacos, diabólicos, que no son de ahora, del modernismo, sino que vienen de miles de años, pero la Biblia en su omnisciencia y sabiduría, la palabra nos ilustra de lo que aconteció y está aconteciendo. Sí, y es interesante porque a veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar sobre este tipo de temas dentro de la iglesia, les advertimos a los hermanos que en realidad la iglesia de este tiempo se enfrenta a los mismos adversarios de toda la vida, de toda la existencia. Cuando Dios va a introducir a su pueblo Israel en la tierra prometida, antes de introducirlo, recalca el punto de la santidad. Y recalca el punto de la santidad, y es allí donde Dios le describe al pueblo y le señala una serie de normas y estatutos que el pueblo no podía realizar las mismas prácticas de los pueblos que él entregaba en sus manos. ¿Y por qué lo hacía? Porque él decía que el pueblo de Israel, dice la palabra, está llamado a ser santo, como él es santo. De hecho, la palabra en la mitra que correspondía al sumo sacerdote, era la vestidura diseñada por Dios para el sumo sacerdote, es santidad a Jehová. Inmediatamente el tema de la santidad para el pueblo de Israel era un tema fuera de toda discusión y que ellos tenían que estar claros, porque eso significaba lo que nosotros en el Evangelio entendemos: no conformarnos al mundo. El pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra de Canaán, no podía conformarse ni seguir las mismas prácticas, porque las prácticas de esos pueblos respondían a la religiosidad de esos pueblos, respondían a su concepto de lo que era la religiosidad y su concepto de lo que consideraban que era bueno, y no respondían a la voluntad del Dios verdadero, que es el Dios de Israel. Y él era necesario preservar un pueblo bajo esos conceptos. ¿Para qué? Para guardar un testimonio de la palabra. Entonces, y la iglesia actualmente se enfrenta precisamente al mundo y a la presión del mundo para que la iglesia se conforme al mundo. Cuando Pablo, un versículo que cita mucho Carmen, en el capítulo 12, versículo 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero él dice arriba
presentéis vuestros cuerpos. Amén, gloria a Dios. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No estamos hablando de mandamientos de hombre, estamos hablando de mandamientos de Dios. Amén. Estudiemos la palabra en su estricta esencia. No saquemos de contexto la esencia de la palabra. Estamos demostrando con el estudio de la palabra de que Samuel dice que Dios le dice a Samuel que no mire, que él no ve las apariencias, sino el corazón, pero en el sentido estricto de lo que está aconteciendo en ese momento en el llamado. En el llamado, así es. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a Santiago, porque es que este pasaje de las apariencias y el corazón lo utilizan mucho para decir, bueno, yo me puedo hacer esto, yo me puedo vestir así, yo puedo hacer esto, yo puedo comportarme así, yo puedo vivir esto así. Mira, hermano, la Biblia o el Señor o los caminos del Señor no priva o no prohíbe absolutamente nada. La relación con Dios me lleva a comprender aquellas cosas que yo estoy haciendo mal, que son incorrectas, que están evitando que yo lleve una relación que agrade a Dios, que están evitando que yo reciba la bendición de Dios, que mi casa, que mis hijos, porque muchas situaciones, tanto de cristianos como no cristianos, son conductas, son emocionales. La Biblia es un libro de ética, moral, espiritual, como usted lo quiera ver, pero al final el provecho es para mí mismo, para mi casa, para mi familia. Pero aquí Santiago Benito nos habla de una conducta, terrible, que se vio antes, se ve y se verá. Que pasa en el sistema del mundo sin Cristo. Amén. Y ocurre también dentro de las iglesias, dice correcto. Santiago, no lo digo yo. Dice la palabra que si entra alguien bien vestido, con un buen carro, un buen trabajo, o una buena empresa, o unos buenos negocios, etcétera, o sea, si entra, lo sentamos en los primeros puestos. Amén. Y si entra una persona pobre, y dice allí andrajoso, la tratamos de una manera incorrecta. Amén. Estamos siendo ¿qué? Parciales. Amén. Eso también es una actitud religiosa. Correcto. Es una actitud legalista, pero libertina. Así mismo. Es una actitud permisiva y entonces la justificamos. Amén. De diferentes maneras. Ese punto sí lo que acabas de señalar, ese punto. Es una actitud religiosa y al mismo tiempo es una actitud libertina. Es importante recalcarlo. ¿Por qué razón? Porque cuando Santiago habla de estas preferencias, de esta falta de imparcialidad, señala no solamente el hecho de la condición del rico versus la persona pobre, la persona que no está correctamente vestida. ¿Qué es lo que implica? No solamente aceptar al rico porque está en su buena apariencia, sino aceptar al que tiene una buena apariencia con todos los vicios que traiga, con todo el mal comportamiento que traiga, con todos los malos ejemplos que traiga, porque conviene. Entonces ahí nos da, ese es lo que arrastra toda esta parcialidad. Este parcialismo arrastra tolerar y permitir conductas y comportamientos y actitudes contrarias a Dios y contrarias a la palabra solamente por mi interés, solamente por mi beneficio. Eso se llama religiosidad. ¿Por qué? Y eso es lo que condena Pablo. Eso se llama avaricia, porque la naturaleza del fariseísmo era una naturaleza avariciosa. Entonces inmediatamente nosotros vemos cómo vamos coligando, y a veces uno se queda pasmado frente a lo que dice la palabra y a lo que nos enseña la palabra, porque muchos dirán, oye, y yo que pensaba que los religiosos eran los otros, y ahora me doy cuenta que yo soy peor. Sí, porque yo le paso todo lo malo que hace el otro, después que su diezmo sea enorme, pero a este que hasta que suda para poder traerme su diezmo, no le paso una. A este sí lo trato con todo el peso, pero al otro le permito que siga. Eso era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto se toleraba
la homosexualidad, se toleraba la fornicación, se toleraba el adulterio, se toleraba el egoísmo, se toleraba la avaricia, siempre y cuando quienes la practicaran fueran personas prestantes e importantes. Y Pablo le tiene que decir, ¿saben qué? Le derrumbo su argumento y su falsa religiosidad y los asiento y le digo, ninguno de ellos van a entrar en el reino de los cielos. Y ustedes tampoco por tolerar semejantes situaciones dentro de la iglesia. Eso es lo que Pablo le dice. El mismo Pablo que en ese contexto del capítulo 6 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es el contexto, ahí es donde nos damos cuenta. Por eso a veces nos resulta bastante interesante escuchar predicaciones de que todo me es lícito y todo me conviene y terminar en enseñanza de la permisividad. Cuando la función de Pablo en este pasaje no es atacar la permisibilidad, es atacar el libertinaje, es señalar la importancia que tiene la vida de santidad por encima de todo y la práctica del amor no fingido. Lo que pasa, Benito, es que cuando nos enfrentamos a la realidad de la palabra, amén, nos enfrentamos a lo que la palabra nos enseña realmente en su sentido, nos damos cuenta que el espíritu de religiosidad trata de matar mi relación con Dios, amén, dándole más prioridad a la apariencia, a la carne, a lo exterior y a una vida espiritual. Pero mi vida espiritual es la que ordena mi vida interior y exterior. Así es. Porque es la relación con el Espíritu Santo. Es la relación con el Espíritu Santo. Al final atacamos la religiosidad que vemos en otros y no vemos nosotros nuestra propia religiosidad frente a todo lo que podemos estar achacando porque vivimos juzgando. El espíritu de religiosidad critica, juzga, señala a otros. Por eso dice, miran la paja del ojo ajeno, pero no miran sus propias vigas. Amén. Hermano, estamos formando la plataforma de lo que es la religiosidad realmente y lo que es la vida de santidad, porque se está atacando o se está hablando de religiosidad en términos de libertinaje o permisibilidad que viola realmente la vida de santidad y la sana doctrina. Porque, hermano, no es posible que usted tenga una vida con el Espíritu Santo, una relación con el Espíritu Santo, y usted ande con la teta al aire, o ande con chores, o ande con pantalones que enseñen todo lo que Dios le creó, y usted diga que eso es normal, porque eso no es normal. La Biblia también me habla de la prudencia, de la moderación, del decoro, me habla de cómo el Espíritu Santo me lleva a vivir. Yo no te estoy hablando que te forres de la cabeza a los pies, te estoy hablando de la prudencia, amén, de la moderación, del saber cómo conducirnos para no ser de tropiezo a otros, para no ser de estorbo, para ser personas de testimonio, personas con una vida íntegra. Soy lo mismo en mi casa, soy lo mismo en el trabajo, soy lo mismo en la iglesia, porque donde quiera que me conduzca, yo tengo una relación con el Espíritu Santo y soy templo del Espíritu Santo. Entonces es allí donde nosotros tenemos que cuidar lo que enseñamos, y no solamente con la boca, sino con los hechos en mi vida. Por eso que cuando usted ve a Pablo hablándole a un Timoteo, amén, de los requisitos de un obispo, de los requisitos de un diácono, de todo lo que él debía permitir y no permitir, usted y yo nos vamos a dar cuenta que entonces usted va a decir, Pablo era un religioso, sí, un legalista, un fariseo. Y no, Pablo le está hablando de una vida de santidad que debe llevar la iglesia y los miembros de una iglesia. Entonces no estamos hablando de la falda y del pantalón, porque hay gente forrada hasta los codos y son adúlteros y son fornicarios y tienen vidas ocultas, y yo comprendo esa parte. Amén. Pero no por un hecho aislado
yo voy a hacer de esto un dogma, una doctrina de hombre para decir que no tiene que ver con la falda, que no tiene que ver con mi vestimenta, que yo me puedo vestir como sea, que puedo subirme al altar como sea. No, hermano, porque entonces también estoy cayendo en otros principios que violan y soy transgresor y soy convicto de las cosas de Dios, como lo dice Santiago. Y es peligroso lo que Carmen señala al final en esas actitudes en las cuales podemos caer. Porque cuando nosotros caemos en esas actitudes, nosotros estamos abriendo el compás a la dominación de un espíritu que criticamos mucho, el espíritu de Jezabel. Criticamos mucho al espíritu de Jezabel y decimos Jezabel es esto y Jezabel es lo otro. No, ¿quién es Jezabel? La Biblia nos lo dice. Apocalipsis capítulo 2 describe quién es Jezabel. Dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este es el espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel, decimos, se basa en la sensualidad. Y lo afirmamos. Es seductor y todo lo demás. Mujer, no. Así que que es mujer, no. Atañe a hombre y a mujer porque es un espíritu. Es una fuerza demoníaca. Entonces, cuando yo permito que la sensualidad se monte en los púlpitos y se trepe en los altares, yo estoy siendo dirigido por el espíritu de Jezabel. En hombres y en mujeres. Cuando yo permito que la moda se monte en los altares, se monte en los púlpitos, la moda del mundo y de la degradación del mundo, yo estoy sirviendo al espíritu de Jezabel. Entonces, y el espíritu de Jezabel es un espíritu antiprofético y antiespíritu santo. Entonces no puedo decir, porque el que me no se convive. El que me lleva a la santidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él es santo. Entonces si yo coarto, si yo retengo, si yo le impido, le quito la libertad al Espíritu Santo dentro de la iglesia por mandamiento o por liturgias, hablemos de liturgias, ¿verdad? Entonces automáticamente yo estoy actuando en el espíritu de Jezabel, porque si yo hago eso, el Espíritu Santo no puede trabajar en la vida y la mente y los corazones de las personas para cambiarlos y transformarlos. Porque le estoy dando más importancia a un acto litúrgico religioso de 1 o 2 horas a que el mover del Espíritu Santo que realmente actúa internamente en la vida del ser humano para cambiarla y transformarla. Cuando yo llegué a los pies del Señor, a mí nadie me dijo, quítate esto, ponte esto, cambia esto, haz esto. No, yo simplemente tuve que vivir la vida del Espíritu Santo para darme cuenta que ya yo no podía vivir como vivía antes, como lo dijo Pablo, como lo dice Pedro. Ya yo sentía vergüenza de hacer muchas cosas, sentía vergüenza, pero ¿quién me lo decía? No me lo decía el hombre, me lo decía el Espíritu Santo, que me hacía comprender que eso no le agradaba a Dios, que a los ojos humanos tal vez no se veía mal, pero no era lo correcto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. La diferencia entre un nuevo convertido que acaba de llegar y darle cierta oportunidad a que el Espíritu Santo trabaje en él, a tener años de años y querer venir a ser de un evangelio anatema. Así es. Anatema, porque estoy haciendo de mi consagración o de mi manera de vivir una doctrina que no es de Dios. Así es. Porque cuando lo confronto a la palabra como tal, me doy cuenta que estoy diciéndole al que tiene años, oye, ¿tienes permiso para esto? Porque esos son los religiosos que andan por ahí. Oye, ¿tienes permiso para esto? Vive como tú quieras, porque al final ese es tu problema. Anulo la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces me vuelvo Espíritu Santo. No, hermano, eso es un espíritu de Jezabel que está tratando de minimizar el mover del espíritu para justificar conductas de los últimos tiempos. Amén. Conductas de impiedad, de iniquidad,
que no tienen que ver, hermano, pantalón, yo me pongo pantalón, pero yo sé dónde me tengo que poner el pantalón. Que si me quiero hacer ciertas cosas que quiero hacer, yo sé dónde hacerla y cómo hacerla, de la manera como me dice la palabra, que debo hacerla. Amén. Prudentemente, con moderación, con demás. Yo no tengo ningún problema con zapatilla, pantalón, yo no tengo. Si tú lo haces, bueno, pero la Biblia me enseña a mí cómo yo debo vivir una vida que agrada a Dios. Porque lo interno en mí determina lo externo. Porque la religiosidad, sí es verdad, le da énfasis a lo externo, amén, ¿verdad? Más que a lo interno. Pero estamos tomando eso para vivir externamente en una vida de libertinaje. Correcto. Y eso no le agrada a Dios. Debe haber una vida, un estilo de vida interno de relación con Dios que me diga a mí, que me muestre a mí. Por eso Pablo dice, uno de ellos en la Biblia dice, si tu corazón no te redarguye, ¿verdad? Pero también Pablo dice que si come lechuga o carne y es de tropiezo a tu hermano, por ese también murió Cristo. Porque, hermano, imagínense la mujer. Y eso es lo que a veces yo me pongo a pensar. Porque hablamos de faldas. Hay faldas que son peor que un pantalón, es cierto. Están, o hay trajes que son peor que un pantalón. Hablando en el caso de la mujer. Porque ni hablar de los hombres. Ahí no me toquen esa parte. Pero también hay pantalones. Porque este es el boom de este tiempo, ¿no? La falda, el pantalón, la falda, el pantalón. Pero en realidad el problema es espiritual. En realidad el trasfondo es espiritual. El trasfondo es doctrinal y el trasfondo tiene otro trasfondo. Pero yo me pongo a pensar, pobres esposos de muchas mujeres que van a la iglesia, cuando las pastoras o los pastores se suben en condiciones no apropiadas a ministrar, ¿verdad? Entonces esos son puntos que debemos cuidar, porque a veces queremos hacer de la iglesia un todo que rija el todo de la vida del cristiano basado en pensamientos humanos, no bíblicos, y golpeando a los siervos, golpeando a las siervas que sí de verdad quieren vivir una vida que agrada a Dios solo para atraer personas, solo para atraer público, solo para atraer fama, solo como, porque eso es el fariseísmo, eso es el legalismo. Sí, y es el fariseísmo y es el legalismo, y en este tiempo, y es lo más lamentable de todo cielo, en este tiempo se mezcla con lo que es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo usted lo ve en un negocio. Usted hace un negocio, ¿por qué? Porque necesita tener, el negocio se basa en que usted tenga clientes. Y mientras más clientes tenga y más clientes compren su mercancía, que puede ser un servicio o un producto, su negocio será prosperado. Y hemos permitido que la doctrina, una doctrina económica como el capitalismo, también domine las iglesias. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que atraer a la clientela. No se trata. Las almas no son clientes. Las almas son ovejas. Son almas que necesitan ser salvadas, que necesitan ser redimidas, que necesitan conocer a Cristo, que necesitan ser llevadas a Cristo, que necesitan ser enseñadas y guiadas en la vida que Dios quiere. No son clientes por una razón muy sencilla. Porque el cliente puede llegar como sea a tu tienda y compra. Y mañana viene como sea y sigue comprando. Porque tu tienda no va a cambiar al cliente. Y esa es la diferencia. La iglesia cambia al ser humano. Cristo cambia el corazón del hombre. Por eso nosotros no somos un supermercado. Nosotros no somos un show ni un espectáculo. Es más, el concepto de show y espectáculo lo señala Pablo aún a los corintios cuando le dice: nosotros somos como espectáculo al mundo, en el sentido greco-romano, que eran la vergüenza del mundo porque el mundo los humillaba. Mira, hablando en ese punto, cuando Jesús le está hablando a los fariseos y escribas en Mateo 23, en el verso 15, amén, cuando le dice allí: ay de vosotros, le dice, qué mal les va a ir, dice la Biblia al día, qué mal les va a ir, hipócritas,
ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. Amén. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo a veces lo hacemos más merecedores del infierno que nosotros mismos? Porque le enseñamos cosas incorrectas, doctrinas incorrectas, cosas del mundo. No nos estamos preocupando por su alma, estamos preocupándonos por las apariencias, para que nos vean. Eso es lo que dijo Jesús, no por lo sus digo emociones. yo. Automáticamente estamos viendo aquí que Jesús dice que les va a ir mal. Tal vez usted dirá, bueno, pero yo veo que mi iglesia me va bien, yo veo que a mí me está yendo bien, pero algún día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué le vamos a decir por esta alma? Si la mandamos para el infierno. Ahora usted dice muchas veces que el fariseísmo, la religiosidad manda para el infierno a la gente. Por eso que hay que ver este punto, como tú lo dijiste, religiosos, ortodoxos y religiosos libertinos. Libertinos. ¿Verdad? Hay ese punto que hay que tener un cuidado terrible y comprender realmente lo que es la vida de santidad, porque le estamos llamando santidad a lo que no es y le estamos llamando religiosidad a lo que no es. Tenemos que verlo a la luz de la palabra e interpretarlo de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que a mí me parece, porque yo sigo siendo un ser humano imperfecto. Amén. Que comete errores y puedo estar equivocado en mi interpretación. Y no tiene que ver con instituto bíblico, no tiene que ver con centros bíblicos, no tiene que ver con escuelas bíblicas, no tiene que ver con nada, tiene que ver con escudriñar la palabra, amén, leerla y estudiarla. Y no andar predicando por ahí a lo que a mí me parece, o mi propia consagración, o andar diciendo por allí cosas que contradicen realmente lo que la palabra dice. Entonces debemos tener cuidado porque muchas veces estamos llevando a otros a condenación y nos estamos condenando nosotros mismos. Y Jesús dice, que lo hacemos 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos, le dice a los fariseos. ¿Y qué mal les va a ir? Porque se supone que ustedes deben enseñar al amén, pueblo, mira, a obedecer a Dios. Amén. Pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. O sea, que manejan la palabra de acuerdo a su conveniencia. A sus intereses, sí. Y a sus intereses. Y a lo que... según que quieran favorecer. Ajá. Entonces tengamos cuidado. Porque muchas veces estamos diciendo, no, porque estos son unos religiosos que llaman a esto y no sé qué. Pero, y si ese que tú llamas religioso, si en realidad sí está llevando al pueblo a obedecer a Dios, amén, y eres tú que con tu religiosidad libertina estás llevando a esa persona que está convirtiendo a ser 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. amén. Entonces, cuidado, porque confrontemos todo a la luz de la palabra. Seamos sabios. No nos comamos el cuento de los TikTok y de las redes. Todo lo que a usted se le enseñe, fíltrelo con la palabra. Vaya a la palabra y dígale, ¿dónde está eso? Enséñame dónde la palabra me dice eso. Y busque realmente la sana doctrina. Busque realmente lo que Dios quiere y a lo que Dios le agrada. No busque un pasaje nada más. Mire todo el libro, amén, mire todo el capítulo y busque la verdad de lo que está diciendo la palabra en amén, ese momento y usted alcanzará a ver realmente la verdad de Dios, amén, como Él quiere, porque nunca usted buscará al Espíritu Santo y a la verdad y no la va a encontrar. Sí la va a encontrar cuando de verdad usted quiere llevar una vida que agrada a Dios, cuando de verdad usted quiera obedecer, pero cuando queremos manipularla, para algunas cosas sí obedecer y otras desecharlas porque no me conviene, no mi amor. No le llamemos religiosidad a lo que es obediencia a Dios. Llamémosle religiosidad a lo que realmente es religiosidad y veámoslo a la luz de la palabra. Por eso esto está bien claro. También enseñan que se puede no cumplir una promesa
si se jura solo por el altar del templo. Pero que se deben cumplir esa promesa si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Mira lo que dice, ignorante. ¿Qué santifica qué? Ignorante, le dice. Jesús es tan directo, dice, hipócritas ignorantes. El altar de Dios es más importante que la ofrenda. Amén. Y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Amén. Mira el punto. Cuando las personas hacen una promesa y juran por el altar del templo que la cumplirán, están jurando no solo por el altar, sino por todo sino también por todo lo que hay sobre el altar. Así es. Entonces, amados hermanos, veamos bien las cosas como son. Y para esto son estos programas. No estamos bravos, estamos tratando de ser lo más doctrinales posibles, tratando de poner la balanza en su justicia, tratando de verlo como lo ve Jesús, tratando de guiar al pueblo a obedecer a Dios. No obedecernos ni a nosotros como hombres. Busque. Carmen no tiene la verdad, Benito no tiene la verdad, tú y yo no tenemos la verdad. La verdad está en la palabra. Y si la palabra lo dice, aunque nosotros digamos lo contrario. Pablo dijo, aún si viniera un ángel del cielo y que predicase otro evangelio que no sea este, sea anatema. Pablo lo dijo. Eso es literal. No tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver con Dios. Y si ya Dios lo dijo, es así. No hay cuestionamiento, no hay otro camino, voy a acuerdo. La ley humana, si hay forma de violarla y saltarla y acomodarla y maquillarla a conveniencia del ser humano. Díganoslo a nosotros que como litigantes del derecho sabemos que la ley se puede manejar, la ley humana, pero la ley de Dios es inviolable. La ley de Dios no se puede manipular ni manejar a mi antojo. Ella tiene vida. Ella es la que cambia vidas. Ella es la que da vida a todo lo que está muerto y ella es la verdad. Es Dios mismo en su esencia hablando al corazón. Nadie cambia las vidas, es el Espíritu Santo. Pero cuando tengo al Espíritu Santo en mí dando yo fruto, entonces externamente se manifestarán las obras del fruto. Amén. De mi relación con Dios. Sí. Amén. Eso es fundamental, hermanos, en este caminar en Cristo Jesús. Y este tema de la santidad y la religiosidad lo vamos a continuar el próximo lunes porque es necesario. Es necesario volver sobre otros aspectos, desglosar aspectos sensitivos. E indudablemente sabemos que muchos de los comentarios de todos ustedes que están en las redes sociales nos permitirán aclarar alguna serie de dudas, alguna serie de controversias que pueden haber surgido en torno a este tema, porque usted puede comenzar en un momento determinado, pero si aquí en esta iglesia me hacen servir bien porque yo puedo hacer lo que me da la gana y Dios me sigue amando y yo sé que yo voy para el cielo y a mí me permiten hacer esto y lo otro, entonces usted formule su pregunta aquí conforme a la palabra, no es nuestro criterio como bien sea lo carga, conforme a la palabra. Aquí estamos para enseñarle la palabra y la sana doctrina, para que nosotros podamos crecer saludablemente y para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra que es formar la imagen de Cristo en usted. Y ese es un punto medular. La obra del Espíritu Santo es formar en nosotros la imagen de Cristo. Ahora, solamente esa finalidad nos lleva y nos dice, es todo un tratado, cómo fue la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted ve su vida y la compara con la vida terrenal de Cristo, usted se da cuenta, en esto estoy fallando, en esto estoy fallando, en esto estoy fallando porque no me estoy acercando a Cristo. La imagen de Cristo no se está formando en mí, se está formando otra imagen. Porque si usted trae la imagen del mundo y quiere vivir con la imagen del mundo en la iglesia, la imagen de Cristo no se forma la imagen del mundo. Y hermano, la imagen del mundo es la imagen de Satanás. Y con esto lo dejamos y los invitamos el próximo lunes a que en compañía de su pastora Carmen de Cañate y su pastor Benito Cañate nos acompañen en A los pies del Maestro Lai. Quédese con nosotros el próximo programa a las 7 de la noche
Este es un programa muy importante porque nosotros lo que queremos es guiarlos a Cristo, ser seguidores de Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. Él nos dejó sus pisadas para que nosotros las sigamos y veamos nuestra vida a la luz del Maestro, porque Él es el mejor ejemplo que nosotros podemos seguir por el bien nuestro, por la salvación nuestra y la de nuestra familia. Nuestra familia depende de nosotros. Jesús dijo, yo santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, pero Jesús antes de eso dijo, amén, yo me santifico a mí mismo por ellos. Amén. O sea, la vida de consagración y de santidad es no solamente por nuestro bien, sino también para ayudar a aquellas personas que nos rodean. ¿Y quiénes nos rodean? Nuestra familia. Nuestra familia necesita ver a Cristo en nosotros. Y nosotros queremos aquí guiarte a los pies del Maestro. Dios les bendiga, muchachos. Nos vemos. Se les ama. Hasta el próximo programa. Bye bye. Dios les bendiga.